Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de portafolios de mejores prácticas de resolución de conflictos y la charla será dada por Daniel Cruz Gaitán. El portafolio que a continuación vamos a explicar pretende entregar una de las mejores técnicas o tácticas para la resolución de conflictos, lo cual no solamente es aplicable en relación al trabajo o a la parte laboral, sino también es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida social como seres humanos. Dentro de la resolución de conflictos es importante tener claro los triángulos de los conflictos de Galton. Son tres triángulos, los dos principales. El primero que nos habla de los comportamientos, las actitudes y la contradicción. Los comportamientos se refieren a la participación que tiene cada persona en el conflicto y es lo que se hace durante el conflicto. La actitud es la forma de vivir las cosas de cada una de las personas, que es algo mucho más interno de cada una de las personas. Y la contradicción es el motivo por el cual dos personas o más están generando un choque o una, una alteración en su comportamiento dadas las situaciones que se puedan llegar a presentar ante una disputa. En esta diapositiva también vemos un segundo triángulo, que es la parte de violencia directa, violencia estructural y cultural. Y lo que representa es básicamente la directa, es por ejemplo cuando dos personas tienen un altercado y deciden arreglarlo a los golpes. Esa es la forma directa. La violencia estructural, básicamente podemos poner un ejemplo que son las personas líderes de una secta o de alguna religión o de alguna pandilla que deciden establecer ciertas normas que violan las normas sociales o las normas de comportamiento usuales y que pueden generar peligro, que pueden generar una sensación de disconfort en el resto de las personas, pero que al igual son asumidas por sentir miedo ante esa figura de poder. Y la violencia cultural básicamente se refiere a la violencia que se genera por las creencias internas de cada persona. Esta violencia puede ir implícita, por ejemplo, en si la cultura nos transmite que las mujeres son las que deben estar en la casa y no realizar ninguna otra tarea. Y llegamos a una sociedad donde las mujeres tienen cargos de poder importantes o tienen poder en su decisión, pues será un tipo de violencia hacia la cultura que previamente se nos ha establecido en nuestra crianza. Los conflictos pueden ser clasificados de diversas formas, pero acá hemos decidido organizarlos por la causa que desencadena, separándolos en cuatro tipos de conflictos que pueden aparecer muchas veces interrelacionados. Entonces el primero es el de comunicación. El de comunicación básicamente se genera eh, por falta de entendimiento de las partes. Es decir, alguna de las partes tiende a creer que tiene toda la razón y viceversa, la otra parte tiende a creer lo mismo, por lo cual nunca llegan a un consenso en esta situación. La de relación es básicamente la falta de sintonía personal entre dos o más personas, que genera obviamente tensión entre las partes, lo cual evita la simpatía y evita poder hacer una cohesión eficiente de los grupos laborales si lo hablamos en la parte de la relación laboral. De necesidades, obviamente el origen está acentuado en el momento actual, algo que hace parte o impide que el otro se sienta bien y cómodo. Hay dos necesidades diferentes que provocan un desencuentro, porque si uno hace lo que necesita el otro, pues la otra persona queda descontenta al no realizarse lo que ella desea. Entonces esa es una situación común en los tipos de conflicto de necesidades. Y la de valores obviamente es un poco más compleja de manejar,
porque viene implícita en la educación que recibe cada persona y es dada a su cultura. Es muy diferente el trabajo en las personas occidentales o en las personas orientales, y esto muchas veces podrá generar conflictos que tendrán una forma específica y adecuada de resolver. La prevención de conflictos es parte fundamental de este manual o de este protocolo que estamos realizando para poderlos afrontar. Lo primero que debemos entender es que existen conflictos evitables e inevitables, y que los evitables deben hacernos pensar en la prevención y en evitar el desgaste sobre temas que sencillamente no son significativos. Los inevitables son obviamente problemas o conflictos que pueden surgir por la cotidianidad y por el estrés o por muchas situaciones que cada una de las personas en el conflicto pueda llegar a tener y que desencadena este tipo de altercados. Es importante conocer tres elementos que están relacionados y de igual forma están separados por su misma coyuntiva. La realidad externa nos habla del medio en el que nos encontramos, es decir, las normas, las reglas, las políticas que usa nuestra empresa para poder realizar un control sobre el recurso humano. Es decir, hay ciertas normas que se encuentran escritas y establecidas dada una cultura, otras dadas un modelo de pensamiento empresarial o de negocio, y nosotros debemos amoldarnos hacia ese tipo de realidad externa. La realidad interna básicamente nos habla de las vivencias y experiencias que hemos tenido cada uno y que nos permite forjar una realidad o una fuente de manejo y de comportamiento dadas nuestras prácticas, dadas nuestras vivencias como tal. Y se van forjando una serie de conductas que ayudan a llevar un comportamiento social que es aceptable en la gran mayoría de culturas relacionadas con nuestra educación. Y las relaciones personales lo único que nos indican es que entre mejores relaciones personales pues menores conflictos, y entre peores relaciones personales pues aún más conflictos. Entonces la idea es poder llevar unas buenas relaciones personales durante nuestras jornadas laborales o durante nuestro desempeño laboral para poder evitar este tipo de conflictos y que sean algo evitables y no inevitables. Es básico entender en la dinámica de los conflictos los pasos que se pueden suscitar dentro de esta experiencia que es desagradable para todas las personas. No hay persona que no sienta desagradable la experiencia de un conflicto. Entonces inicialmente vamos a hablar del conflicto latente. El conflicto latente es la situación donde, vamos a poner un ejemplo, dos personas se sienten incómodas por alguna situación. Las dos personas intentan evitar el conflicto, evitar el choque, evitar la confrontación por la misma situación desagradable que les genera a ellos, el temor de tener que enfrentar un conflicto. Pero esa es la primera parte, es un conflicto latente, ya hay una molestia que está generando un roce. Para llegar al conflicto activo, los libros, la teoría, nos habla de un factor activador, de un factor desencadenante. Ese factor desencadenante puede ser, por ejemplo, chismes que se susciten en el lugar de su trabajo. Este tipo de conductas puede llegar a los oídos de una de las dos personas que están en conflicto latente y genera ese desencadenante que lo va a llevar a un conflicto activo, es decir, llevar a enfrentar a la otra persona
sin temor, evitan ya bajo las presiones o bajo la sensación de malestar, de ira, de, de estar mal con la otra persona. Este tipo de conflicto puede desencadenar en tres tipos de variables. Una, que va a ser la confrontación. En la confrontación las dos personas están cara a cara, pero las dos personas creen que tienen la razón de sus teorías o de sus argumentos y no hay un punto de convergencia que pueda ayudar a resolver el conflicto, lo cual lleva a un desencuentro. Un desencuentro quiere decir básicamente que las dos personas se alejan y este tipo de conflictos no tienen un tiempo determinado, va a variar del tipo de carácter de cada una de las personas, del tipo de conflicto que se genere, de lo fácil o difícil desde el punto de vista que lo vean las dos personas y de la disposición que vean cada una de las personas de poderlo resolver. Entonces el desencuentro es eso, es la ruptura de una relación social que se venía manejando y en este caso podemos hablar de una relación laboral. Entonces básicamente se evitan tener algún tipo de contacto verbal o de contacto físico y posteriormente pasarán a una fase de reencuentro si la situación está dada. La situación estará dada básicamente bajo planeación, bajo una estructura donde las personas puedan liberar ese estrés acumulado, esa sensación de ira, para posterior llevar este tema a una resolución de conflictos hablada, comunicada, donde las dos partes puedan llegar a un acuerdo o a un punto intermedio donde los deje satisfechos y se pueda llevar a cabo ya las siguientes fases de la resolución de conflictos. Bueno, entonces ahora sí llegamos a la parte fundamental de este portafolio y es cómo vamos a hacer la resolución de los conflictos. Entonces tenemos varios pasos que debemos ir adelantando para lograr una resolución efectiva y eficaz en los conflictos. Y en este tema me refiero a eficaz y eficiente porque estos conflictos generarán alteraciones en los objetivos de nuestros proyectos, hablándolo específicamente sobre la parte de dirección de proyectos. Entonces, el primer paso será la preparación, es decir, un ambiente adecuado donde exista la oportunidad de poder confrontar las partes que están en conflicto. Es decir, para eso tendrá que haber una actitud de mediación de las partes que están en conflicto. En el momento que esta parte de actitud no exista, es muy difícil que se pueda llevar a cabo un inicio de un proceso para la resolución de los conflictos. La otra parte fundamental en la preparación es liberar, deshacernos de la ira que genera este tipo de conflictos para poder tener una mente abierta, perdón, y que nos ayude a lograr los objetivos de la confrontación de este tipo de situaciones. El entendimiento. Básicamente, las personas deben aprender a escuchar y luego de escuchar deben hablar desde su punto de vista o desde su perspectiva para que la otra persona también escuche y se pueda llegar a identificar el origen del problema. ¿Qué vamos a hacer con ese problema? Y entonces ahí vendrán las propuestas, que van a ser soluciones que pueden ser materiales o relacionales. Y esto es hablándolo en el pasado. Las propuestas deben ir enfocadas ante el pasado, es decir, ya hubo una situación que afectó a las personas, debe haber un elemento que pueda resolver ese conflicto pasado, pero además debe haber unos elementos que van a ayudar en el futuro para que las personas no vuelvan a llegar al conflicto. Y entonces en ese punto de las propuestas llegaremos a los acuerdos, y los acuerdos serán el entendimiento o llegar a una mediación de las posiciones de las partes que están en conflicto, con el fin de solucionar esta situación y que los proyectos puedan seguir en marcha sin ningún tipo de situaciones adversas. Por lo general se aconseja que este tipo de acuerdos sean con testigos y que sean por escrito para evitar
malas sensaciones o malas perspectivas sobre los acuerdos a los que se ha llegado. Y finalmente la evaluación, y la evaluación será el seguimiento y el control de estos acuerdos que se han generado, cómo se sienten ambas partes, si hay necesidad de hacer algún ajuste a los acuerdos después de las evaluaciones y de los seguimientos, o si consideramos que todo se encuentra avanzando de una forma normal y de una forma positiva en la parte de los objetivos del proyecto, que no los interrumpa y que no haga fallido este proyecto. La mesa de mediación será nuestra forma de implementar este tipo de portafolio para la mediación de conflictos. Básicamente lo que buscamos es generar un espacio donde haya una comunicación eficaz, donde se pueda hablar entre las personas y confrontarlas desde un punto de vista de tiempo que sea relativamente corto al inicio de los conflictos. A medida que avanza el tiempo, los conflictos aumentan en su proporción y en su grado de importancia. Entonces la idea es afrontar estos conflictos de una forma temprana y confrontando las dos partes. La implementación lo que busca es generar un producto o un procedimiento en el cual se establezca que el director de proyectos es eje fundamental de esta mesa de mediación, porque llegará a tomar las decisiones más adecuadas y que beneficien al proyecto, más no a las personas. La mesa de mediación escuchará ambas partes y ante las propuestas o ante las teorías que generen las dos partes en conflicto, se generará, dado el comité, que estará formado por dos personas nombradas por el director de proyectos, para generar una discusión enfocada básicamente en el beneficio del proyecto y que éste no se detenga dada la situación de conflicto. Entonces básicamente la mesa de mediación llegará a tomar una determinación y llegará a un consenso, el cual generará un acta que tendrá que disponer: uno, fecha de inicio del conflicto; dos, partes del conflicto; tres, áreas que están en conflicto; cuatro, cuál es el consenso y análisis de la mesa de mediación; y cuatro, el acuerdo al que se llega para resolver el conflicto y que venga en beneficio del proyecto. Todo esto será un documento que estará integrado a los activos de procesos de la empresa, con el fin de aportar en un futuro para nuevos proyectos y nuevas situaciones de conflicto que estén relacionadas en este proyecto. Básicamente hasta acá llega la presentación de nuestro portafolio, la presentación del portafolio de mediación de conflictos. Antes, sin mencionar que es básico y fundamental tener todo este tipo de situaciones claras, porque día a día se generarán conflictos, unos relevantes, unos no relevantes, pero que siguiendo ciertas metodologías y ciertos pasos serán fáciles de superar en pro del proyecto y en pro de los beneficios que pueda llegar a obtener el éxito del proyecto. Gracias.